Bienvenidos a nuestra quinta sesión de capacitación de avivamiento personal. ¿Sabes? Cuando una persona muere, no significa que termine la carrera. Deja de correr. La carrera solo se completa cuando llegas a la meta que Dios determinó. Podemos ser salvos, entrar al cielo sin haber cumplido plenamente lo que Dios planeó para nuestra vida. No crecer espiritualmente no impide salvación, pero afecta posiciones, niveles de gloria y recompensas que tendremos en la eternidad. Nuestra quinta sesión se llama el supremo llamamiento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los formó para reinar sobre todo lo creado, pero tristemente pecó y Él entregó la autoridad al enemigo. Jesucristo ha venido para restaurar todas las cosas, y aunque fuimos destituidos de la gloria de Dios, Él quiere llevarnos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y Él quiere, como su plan original, que reinemos sobre toda la creación. Él es la resurrección y la vida, y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero hay dos resurrecciones. Hay una resurrección para salvación, pero hay otra resurrección para reinar con Él. A la primera resurrección se le llama la mejor resurrección, y esa resurrección es para aquellos que alcancen el supremo llamamiento y reinen con Cristo por la eternidad. A la segunda resurrección es la resurrección donde resucitan todos los muertos, unos para vida eterna y otros para perdición y condenación perpetua. La obra que el Señor quiere hacer es una obra completa. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere librarte de toda opresión, librarte de toda cadena, pero también Él quiere abrir tus ojos, los ojos a la eternidad. Y en esta sesión Él quiere inyectarte que presiones para poder terminar la carrera, que no te conformes con una bendición, que no te conformes con lo que has recibido, sino que puedas proseguir y puedas avanzar hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento. Cuando somos salvos, recibimos el perdón de pecados y somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En ese momento somos como niños en la fe e iniciamos nuestra nueva vida. Pero en el supremo llamamiento Dios nos invita a avanzar, a crecer, a madurar, a poder disfrutar lo mejor de Dios. Quienes respondan a ese llamado y ganen a Cristo son los que llegarán a ser la esposa del Cordero. Son los que van a reinar con Cristo por toda la eternidad. Y nosotros queremos responder a ese llamamiento. Quiero decirte que Jesús ama a todos, pero hay algunas personas que van a responder a ese llamamiento. El joven rico, cuando se acercó a Jesús y le dijo: maestro, ¿y qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces el Señor le dijo: bueno, guarda los mandamientos. Y le dijo: bueno, pues todo eso yo he guardado, he hecho esto, esto y esto y esto. Y dice la Biblia que Jesús lo amó, pero sentía él que le hacía falta algo. Así hay personas que ya creen en Jesús, ya tienen bendiciones de Dios, pero sienten que les hace falta algo. Y entonces le dice al joven rico: ¿y qué más me falta? Ya él estaba creyendo que estaba en la salvación. Entonces le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme y tendrás grande galardón. Pero a ese nivel de sacrificio, a ese nivel de entrega, ya no quiso llegar. Pero Jesús lo amó. No importa la ofrenda que le des, Jesús te ama. Pero Él está esperando que respondas al alto llamado para que puedas estar con Él por la eternidad. La salvación es el inicio de una carrera. Debes pedirle a Dios para que abra tus ojos a la herencia que Él te ha dado,
para que puedas reclamar esa herencia. Hay una corona, hay batallas que vamos a librar para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay una meta donde debemos esforzarnos, debemos luchar, debemos recibir su gracia hasta alcanzar todo lo que Dios tiene. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado, y debemos proseguir hacia la meta que Dios nos ha propuesto. El cristianismo no solo se trata de dejar lo malo. Hay tres cosas que vamos a aprender a dejar en este proceso de alcanzar el supremo llamamiento: lo malo, pero también lo vano, y también muchas cosas buenas que Dios te va a pedir a fin de que tú puedas proseguir hacia el alto llamado de Dios. Cuando Israel caminó en el desierto, sucedió algo doloroso. Esto lo puedes leer en Números capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad eran gente de ganado. Entonces, cuando llegaron a una tierra donde podían pastar todo su ganado, le hicieron una petición a Moisés y le dijeron: Moisés, no nos hagas cruzar el Jordán. Dios había dicho que cruzaran el Jordán porque allá estaba una tierra que fluía leche y miel, que era la tierra de Canaán. Pero ellos le dijeron: ¿sabes qué? Nosotros somos gente de ganado, no nos hagas cruzar el Jordán, nosotros queremos quedarnos aquí. A ellos les gustaba la carne. Y ¿sabes? Ellos representan a personas que eligen una herencia inferior a la que Dios tenía para ellos. Te voy a dar una recomendación: no elijas tu herencia, deja que Dios elija por ti. Cuando Abraham le dijo a Lot: mira, ha crecido mucho nuestro ganado, hay problemas entre tus pastores y los nuestros, mejor separémonos. Elige tú a dónde vas y yo me voy al otro lado. Tú eliges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Tú eliges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y entonces Lot alzó sus ojos y vio esa tierra linda de Sodoma y Gomorra que parecía como el huerto de Edén. Y entonces Lot eligió ir hacia a ese lugar. Y ustedes saben lo que pasó, cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Lo mejor que puedes hacer es elegir lo que Dios eligió para ti, presionar por alcanzar lo que Dios tiene para ti. Tú tienes un diseño, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Hay muchas bendiciones que vas a poder recibir y te puedes conformar con ellas. Pero quiera Dios que en esta sesión tú le digas: Señor, yo no quiero lo que yo quiero lo que tú quieres. Y ayúdame a terminar la carrera. No quiero morir sin acabar aquello que tú has planeado para mi vida. Existen diferentes niveles de gloria en la eternidad. Si tú estudias la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios capítulo 15, habla acerca de la resurrección de entre los muertos. Dice la palabra de Dios que hay diferentes tipos de cuerpos. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Esto está en 1 Corintios capítulo 15. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Y dice Pablo: así será la resurrección de entre los muertos, con diferente gloria. Todos vamos a resucitar, pero dependiendo de nuestro nivel espiritual, unos van a resucitar al 30%, otros van a resucitar al 60% de la gloria de Dios y otros van a resucitar al 100%. No te conformes con ser del 30 o del 60. Presiona para que Dios te permita ser completo. A mí me gustan los aguacates y realmente me siento triste cuando agarro un aguacate y no está maduro. Se siente como tetel, que siento casi que le hago ay. Pero qué delicia, ¿verdad? Cuando hay un aguacate
aguacate que está, yo fui la sensación en Brasil porque me comía los aguacates con pan. Y ellos para ellos el aguacate es una fruta, no es una verdura. Nunca habían, ¿usted se la come con pan? Sí, tráigame un pan y le voy a mostrar. Qué rico es alcanzar la madurez. ¿Qué tan maduros estamos ya? Necesitamos comprender que el cristianismo es un proceso. Y no te conformes solamente con creer. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que Él era el pan de vida? Y te acuerdas que hemos hablado que nuestro propósito, ¿verdad?, tiene que ver con que Cristo se ha formado, y hoy vamos a verlo también. Cuando nosotros llegamos a la salvación y llegamos a Cristo Jesús, somos como ese granito de trigo que se siembra en nuestros corazones. Pero el trigo debe de crecer, y debe de crecer hasta llegar a la madurez. Y cuando llega a la madurez hay que agarrar todo el trigo y molerlo y machacarlo. Y después de machacarlo hay que ponerle agua. Y después tiene que entrar el proceso para que lo hagan pan, hasta que te metan en el horno y quede sabroso para ser comido. El cristianismo es un proceso donde Dios quiere trabajar en tu vida hasta que estés listo para ser de bendición a los demás. La Biblia habla en Mateo capítulo 5, verso 19, que los pequeños en el reino de Dios son aquellos que guardan quebrantan los pequeños mandamientos y así enseñan a otros. Pero que los grandes en el reino de Dios son aquellos que obedecen los pequeños mandamientos y así enseñan a otros. No te conformes solamente con creer en Jesucristo. Pídele al Todopoderoso que derrame su gracia bendita para poder alcanzar ese alto llamado que Dios tiene. A mí me encantan los niños, me gusta jugar con ellos, pero por muy lindos que sean los niños, un papá no quiere que sus hijos se queden pequeños. Para mí este verso es una advertencia. El apóstol está diciendo, ¿saben qué? Yo también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si alguien no crece espiritualmente y se queda niño, no tendrá la habilidad para poder disfrutar la herencia que Dios tiene para él. No tendrá la habilidad, la estatura para manejar las bendiciones que Dios tiene para él. Aunque el papá sea el dueño de todos los BMW, si el bebé no ha crecido, si el niño está pequeño, ni siquiera alcanza los pedales para poder manejar un vehículo. El nivel de crecimiento que tú tengas, el nivel de estatura, el nivel de carácter desarrollado, del fruto del Espíritu que tú tengas, es lo que te va a permitir disfrutar las bendiciones de Dios y estar en las posiciones que Dios quiere que tengas. Romanos capítulo 8, verso 17 nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente. Del cielo como una esposa preparada para su marido. Dice Apocalipsis 21 que el cielo y tierra ya pasaron, porque la primera tierra y el primer cielo ya no existen. Aquí ya pasó el juicio del gran trono blanco, ya es la eternidad, hay unos nuevos cielos, hay una nueva tierra, y entonces viene la nueva Jerusalén como una esposa preparada para su marido. Y dice la Biblia que está bajando del cielo, pero que en la tierra están los hombres. Y dice Dios que va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos.
La esposa viene bajando, pero hay gente que está abajo llorando. ¿Sabes? Muchos van a llorar porque van a perder la oportunidad de ser la esposa del Cordero, porque no calificaron, porque no crecieron espiritualmente, porque no maduraron, porque no prosiguieron, porque no dejaron lo que Dios quería que dejaran, porque no obedecieron lo que Dios les pidió que obedecieran. Así que no todos vamos a ser la esposa del Cordero, pero debemos de pedirle al Señor que nos permita por eso crecer espiritualmente para poder llegar a ser esa esposa del Cordero. Existen 3 niveles espirituales. Están los niños, están los jóvenes y están los padres espirituales. Los niños se comparan con aquellos que son llamados. Los jóvenes se comparan con aquellos que son elegidos. Pero los padres se comparan con aquellos que son fieles. Los niños espirituales son aquellos que han recibido el perdón de Dios y en esta etapa de su vida deben recibir todas las bendiciones de Dios y disfrutar de todo lo que Dios tiene para ellos. Pero Dios espera que lleguen a jovencitos para que trabajen en la empresa, para que le ayuden al papá. En Israel, hasta los 20 años entraban al ejército. Dios espera que su pueblo se vuelva soldados de la cruz de Cristo, que no solo recibas el beneficio de la salvación, sino te prepares para ayudar a otras personas y ser de bendición. Dios espera que crezcas en amor, porque Él quiere presentarte como su tarjeta de presentación y que las demás personas conozcan que eres discípulo de Jesucristo, porque el amor de Dios se manifiesta y se muestra a través de ti. Entonces Dios quiere que seamos niños. Después de niños, quiere que seamos jóvenes. Y después de que somos jóvenes, Él quiere que maduremos y lleguemos a ser padres espirituales. Miren las características, esto está en 1 de Juan, capítulo 2, de un joven. Un joven dice que son fuertes, han vencido al maligno y permanecen en la palabra. Pero los padres dice que ellos han conocido al que es desde el principio. Dios quiere que conozcas su corazón, su manera de pensar. ¿Quiénes estarán con Jesucristo? ¿Quiénes andarán con Él por la eternidad? Salvación significa que recibimos el regalo de la vida eterna y eternamente seremos hijos de Dios. Pero dice la Biblia que los que andan con Él son los llamados, elegidos y fieles. Dependiendo de tu nivel espiritual, así será la posición que tan cercana estés con Jesucristo. No todos los apóstoles se recostaban en el pecho de Jesús, pero el discípulo amado sí. Necesitamos crecer espiritualmente. La Biblia dice que mientras somos niños, somos inhábiles para la palabra de justicia. Y si nos quedamos niños, dice que somos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Un niño espiritual puede ser engañado por doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos crecer y avanzar. Yo recuerdo tristemente, hace muchos años, bueno, más de 25 años, el Señor me permitió llegar y compartirle la palabra a una persona, alguien que estaba haciendo tortillas. Y cuando reciben a Cristo, toda la familia recibió a Cristo, el Señor hizo cosas lindas y maravillosas, pero yo tenía que viajar demasiado para llegar a ese lugar, no podía llegar todas las semanas. Y qué duro fue para mí cuando otras personas le empezaron a hablar cosas que ya no tenían que ver con Jesucristo, hasta que apartaron a esta persona de la fe. Cuando alguien recibe a Jesús, necesita recibir las bases y crecer en el propósito de Dios para no estar creyendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y que la van a apartar de su caminata. Necesitamos que Dios nos dé visión y nos dé entendimiento y nos ayude a crecer. Tú y yo somos responsables de poder ayudar a otros a que puedan crecer, a que puedan desarrollarse. Dios quiere levantarnos, dice la palabra de Dios, del polvo y del estiércol,
para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Dios quería que Adán reinara sobre todo lo creado. Igual Dios te está preparando porque Él quiere que reines en esta era que ha de venir. Algunos van a reinar sobre San Salvador, otros sobre Santa Ana, otros sobre El Salvador, otros sobre Centroamérica, otros sobre América, sobre Estados Unidos. Y en este tiempo Dios nos está preparando, nos está forjando para que califiquemos en esas posiciones eternas y no pensemos solamente en vivir nuestra vida natural, sino que podamos desarrollarnos y tener nuestra visión en el mundo espiritual que ha de venir. El polvo habla del poder de Dios para hacer algo de la nada. Él puede formar a su hijo en ti, Él puede transformarte y no necesita de tus habilidades, no necesita de mis habilidades. Él me puede transformar y Él nos levanta del estiércol. No importa la inmundicia y el pecado que haya en nosotros, Dios quiere perdonarnos, transformarnos y llevarnos hasta el alto llamado para que cumplamos sus propósitos. ¿Sabes? Un papá va a amar siempre a sus hijos. Si yo miro a un niño, miro a un bebé y miro a su papá, cómo él se complace con el bebé y lo ama. Pero si ese niño crece, no solo puede recibir amor de su padre, puede darle alegría a su papá. Y nosotros queremos ser aquellos que le brinden alegría, gozo y complacencia a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate que en griego la palabra hijo tiene diferentes maneras de escribirse. El hijo pequeño se le llama tecnón. Y todos cuando creemos en Jesucristo, llegamos a ser tecnones de Dios, hijos pequeños. Pero en Apocalipsis 21:7, cuando dice la Biblia, el que venciere heredará todas las cosas y será mi hijo, esa palabra hijo ya no es tecnón. La palabra griega ahí es huíos y significa hijo maduro. El heredero de todas las cosas es un huíos, no un tecnón. Así que nuestro llamado es crecer espiritualmente, madurar en el carácter de Cristo para que podamos llegar y obtener las posiciones y todo lo que Dios quiere. Aquellos que maduren espiritualmente. ¿Qué significa madurar espiritualmente? Bueno, significa añadir a su fe virtud, que crezcan en conocimiento, en paciencia, en piedad, en afecto fraternal, que desarrollen el fruto del Espíritu Santo. Aquellos que alcancen la madurez, ellos son los que serán la esposa del Cordero para reinar con Cristo. Ellos son los que serán los reyes y sacerdotes. Ellos son los que llegan a ser uno con el Padre y con el Hijo. Ellos llegan a ser la congregación de los primogénitos. Quiero que pienses en esto. ¿Sabías tú que en el cielo hay diferentes lugares para los niños, para los jóvenes y para los padres espirituales? No todos estarán en el mismo lugar. Dice la Biblia que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Hay un cielo preparado para los niños. Hay un cielo preparado para los jóvenes. Hay un cielo preparado para los padres. ¿Quisieras tú estar en la guardería del cielo? Queremos madurar. Queremos madurar y ser parte de la congregación de los primogénitos, de aquellos que alcanzaron la madurez, aquellos que llegan a ser la morada del Hijo de Dios, aquellos que llegan al santo monte de Sión. ¿Qué decía Pablo? Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y eso es lo que Dios quiere hacer, que tengas una visión, dice la Biblia, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios?
¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Jesús lo explicó en Juan capítulo 17. Y él dijo: Padre, yo te ruego, no solo por estos, sino los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que todos seamos uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así, Padre, como tú y yo somos uno. El supremo llamamiento es que llegues a ser uno con el Padre y con el Hijo y alcances la madurez espiritual. A ver, le voy a hacer una pequeña pregunta, que es un pequeño examen. ¿En dónde aparece y ya no serán dos, sino una sola carne? En Génesis. ¿Y a quién se le dijo eso? Eso se lo dijo a Adán y Eva. El alto llamado es ser uno, el alto llamado es ser esposo y esposa, es el matrimonio. Ya no serán dos, sino uno. Por eso es que el alto llamado en el Evangelio, de igual manera, es ser la esposa del Cordero. ¿Se acuerdan cuando Dios le presenta a Eva a Adán? Entonces Adán se le queda viendo y le dice: esta es carne de mi carne y esta es hueso de mis huesos, por tanto varona será llamada. La iglesia, o aquellos que han de ser la esposa del Cordero, deben de ser la carne de Jesucristo, deben ser el hueso de Jesucristo, deben de tener la gloria de Jesucristo, deben de llegar a esa medida. Dice la Biblia que Él murió para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Saben ustedes que lo que Abraham recibió de revelación fue la visión de la esposa, la visión de Sión? Ya vamos a ver en un momento que Sión se compara con la esposa del Cordero. Si ustedes leen Hebreos capítulo 11, van a leer que Abraham vio la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y él dice que vio la ciudad y esperaba la ciudad. A Abraham se le reveló el alto llamado de Dios. ¿Se acuerdan qué fue lo que se le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El llamado de Abraham es el llamado de la esposa. El llamado de Abraham es el llamado al supremo llamamiento. Así como Jesucristo lo dejó todo para salvarte a ti, así nosotros, si queremos alcanzar el supremo llamamiento, debemos dejarlo todo para ganar a Cristo y alcanzar a Cristo. Mira lo que dice el Salmo 45, y mira cómo es el llamado de Abraham. Versículo 10. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate porque Él es tu Señor. Y a Abraham, ¿qué se le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Qué significa el llamamiento de Abraham? Significa que nosotros debemos dejar nuestra manera de pensar, debemos dejar nuestros amores, debemos dejar todo tipo de atadura, de tal manera que lleguemos a ser uno con el Padre y con el Hijo, y podamos calificar entonces así para ser la esposa del Cordero. Sin embargo, te tengo una buena noticia. La buena noticia es que Jesús en la cruz, a través de su gracia, hizo una obra completa. Y nuestra parte debe de ser creer. Cuando Jesús muere en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Y si tú estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Él, siendo el bendito, se hizo maldito para que la bendición viniera sobre nosotros. Y siendo Él el santo y el justo, se hizo pecado para que nosotros disfrutáramos de su justicia. Así que la palabra de Dios muestra en Efesios capítulo 2, versículos del 4 en adelante, que la obra consumada de Jesucristo
dice la palabra de Dios que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Delante de Dios, la obra completa de gracia fue efectuada en la cruz. Y eso lo que significa es que debemos creer que Él no solo murió para salvarnos, Él no solo murió para perdonarnos, Él murió para sentarnos con Cristo en los lugares celestiales y poder reinar con Él. Por eso la Biblia dice que debemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el conocimiento de nuestro Dios para ir madurando. ¿Qué es lo que va a permitir que crezcas espiritualmente? Que conozcas a Jesús y no solo recibas gracia para el perdón de pecados, recibas gracia para dejar de amar lo que amas, dejar de amar lo malo, dejar de amar lo vano, dejar de amar lo bueno, aquellas cosas que puedan impedirte para que realices lo que Jesús te haya mandado. El monte de Sión se compara al lugar donde los vencedores han de morar. Es el lugar de aquellos que alcanzan el supremo llamamiento. Si tú lees en Hebreos capítulo 12, versículo 24, nos habla del santo monte de Sión y nos dice que es el lugar de la congregación de los primogénitos, de aquellos justos hechos perfectos. El monte de Sión representa la morada de aquellos que alcancen el supremo llamamiento. Vamos a considerar brevemente Apocalipsis 14. En El Salvador, no sé en otros países, pero en El Salvador cuando una persona contrae matrimonio, le pregunta el abogado si desea que su nombre se cambie y su apellido se cambie desde el momento en que es casada. Por ejemplo, mi esposa en su DUI dice su nombre es Sandra Patricia Mois y dice de Aguilar, porque el matrimonio hace que tú recibas el nombre del esposo. Aquellos que alcancen el supremo llamamiento, si tú lees Apocalipsis capítulo 14, es interesante que los que están en el santo monte de Sión no son los millones y millones de salvos. Mira, si todos fuéramos a estar juntos en el mismo lugar, la Biblia dice que los que son salvos son millones de millones de millones de cada tribu, pueblo, lengua y nación, y ellos honran y dan gloria al Cordero. Pero en Apocalipsis 14 no están esos millones y millones y millones, solamente están 144,000, porque representan a aquellos que le dijeron sí, Señor, nosotros vamos a proseguir al supremo llamamiento, queremos alcanzar lo mejor que tú tienes para nosotros. Y da algunas características. Y yo quiero solo mencionar dos que se encuentran en el capítulo 4, verso 4, y 5 del capítulo 14. Y dice que estos son vírgenes. Una persona virgen espiritualmente es una persona que no tiene ningún otro amor. Y ese es el trabajo del supremo llamamiento. Dios quiere trabajar en tu corazón de tal manera que lo ames total, absoluta y completamente a Él, que le ames con toda tu mente, con todo el corazón, con todas sus fuerzas. ¿Saben que hay personas que aman la comida más que a Dios? ¿Se acuerdan de Esaú, que prefirió un plato de lentejas a la primogenitura, al derecho de ser parte de la descendencia de donde vendría Jesucristo? En los últimos tiempos, cuando venga el anticristo, él va a decir: si ustedes no se ponen la marca de la bestia y me adoran a mí, no van a poder comprar ni vender. Y las personas van a ponerse la marca de la bestia, porque de otra forma no van a poder comprar lo que quieren. Para poder ser parte de los que están en el santo monte de Sión, debemos dejar de amar lo que amamos. Es decir, debemos ser vírgenes, que no tengamos otro amor más que nuestro Dios. Si nos tomaran una radiografía en nuestro corazón en este momento, ¿qué porcentaje tendría de amor hacia nuestro Dios? ¿Qué tanto porcentaje hay pasatiempos? ¿Qué tanto porcentaje hay familia? ¿Qué tanto porcentaje hay Dios?
La meta es que amemos al Señor con todo lo que tenemos y a través de ese amor amemos todo aquello que Dios quiere que amemos. Así que Dios quiere trabajar de tal manera que tengamos un solo amor. También dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida? Cuando vienen los problemas y las situaciones a tu vida, ¿qué haces? ¿Le preguntas al Señor cuál es su voluntad o haces lo que tú quieres? En el supremo llamamiento aprendemos a hacer lo que el Señor quiere, hacer lo que Él diga, no mi voluntad, sino su voluntad. Y en los tiempos de aflicción, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? No tomo esto, si lo tomo, ¿cuál es tu voluntad? Así que queremos seguir al Cordero en tiempos de bendición, en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultades, y no hacer lo que nosotros queremos. Yo he visto muchas personas que tienen proyectos, hacen sus proyectos y después le piden la bendición al Señor. Esto es diferente. Esto es: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y finalmente dice que en ellos no fue hallada mentira, porque son sin mancha. Dios trabajó de tal manera que trabajó todas las áreas de nuestra vida, quitó nuestras debilidades, quitó nuestros defectos, y Cristo se fue formando, creciendo, hasta que llegamos a alcanzar la madurez. Hay una experiencia que Dios quiere que tengamos y quiere que oremos por esa experiencia. En el reino de Dios hay diferentes etapas. Cuando una persona, por ejemplo, cree en Jesucristo, experimenta el nuevo nacimiento, se vuelve un bebé cristiano, un bebé en Cristo. Y esa es una experiencia espiritual. Pero hay una experiencia espiritual, además del nuevo nacimiento, que se llama el nacimiento en Sión. ¿Qué significa el nacimiento en Sión? Dice la Biblia, el Salmo 87:5: y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, el Altísimo mismo la establecerá. El nuevo nacimiento en Sión, o el nacimiento en Sión, es la experiencia en donde Dios te da una impartición de tal manera que tu anhelo es alcanzar la meta de Dios. Tu anhelo es llegar a ser la morada de Dios. Tu anhelo es alcanzar lo que Dios tiene para ti, y tu visión es: Señor, yo quiero lo que tú quieres, yo quiero tu voluntad. Y a esa experiencia se le llama el nacimiento en Sión. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos en él morada. Cuando una persona es salva, es templo del Espíritu Santo. Pero si nosotros aprendemos a obedecer todos los mandamientos de Dios y caminamos en madurez, vamos a calificar para ser la morada de Dios. Hay un animalito que representa el supremo llamamiento, y ese animalito, ese pez, son los salmones. Los salmones tienen varias características, pero una de las características extraordinarias de estos salmones es que ellos nacen en agua dulce. Luego, cuando crecen, se van al agua salada, y con el tiempo, antes de morir, ellos regresan contra la corriente al lugar donde nacieron. Y nadan muchos kilómetros, aproximadamente más de 3,000 kilómetros. Tienen que ir sobre cataratas y tienen que saltar. Vamos a poner un video para que lo miren, hasta llegar al lugar donde nacieron. Y fíjense que cuando ellos comienzan su caminata, son dorados.
pero cuando pasan del agua salada a la dulce, hasta se le transforman su cuerpo y terminan de color rojo. Hay un proceso de transformación, de pasar del agua salada a la dulce, y tienen que ir venciendo obstáculos hasta llegar al lugar donde nacieron. Y donde llegan al lugar, ahí ponen los huevos y ahí se mueren. Quiero que miren un pequeño video para que tengan ustedes una visión de lo que es realmente el caminar hacia ese supremo llamamiento y puedan ver el proceso que le va a pasar a los salmones y todo lo que tienen que hacer. Se dice que los salmones pueden llegar a saltar aproximadamente hasta 3 metros para poder ir escalando. La hembra puede llegar a medir 91 centímetros, pero los machos pueden llegar a medir unos 50 de metros y pesar 130 libras. Cuando empiezan los glaciales a deshacerse y las cataratas empiezan a llenar los riachuelos, ellos están en unas partes bajas y tienen que esperar a que se llenen las cataratas de agua y los riachuelos para ellos empezar a subir. Así que ellos van a estar esperando a que venga esa cantidad de agua para luego empezar a saltar. Pero se van a dar cuenta ustedes que en ese proceso que van saltando va a llegar un momento donde hay animales que van a querer devorarlos, que representan enemigos que vamos a tener que enfrentar. Así que pónganle cuidado y hagan de caso que ustedes son esos salmones que van buscando el lugar donde nacieron. Hay osos que no han comido por meses y ellos les gusta mucho el aceite del salmón y lo necesitan. Así que los osos van a estar en lugares esperándolos para tratar de comérselos. Hay depredadores que están esperando que tú subas para también comerte. Y esto creo yo lo representa muy bien la caminata del cristiano. Mira, para recibir la salvación es solamente creer en Jesucristo. Pero si hemos de alcanzar el supremo llamamiento, vamos a tener que luchar y vencer muchísimos obstáculos para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Ay, ya sentía uno que se lo traga. No desmayes. No desmayes, hermanos, ante las dificultades. Hay una herencia poderosa y grande. Sí, algunos pues en el camino se quedan, ¿verdad? Y eso no te debe de desanimar. Muchas gracias, tesoro. Muy amable. Gracias. Cómo necesitamos entonces seguir adelante y avanzar en nuestra caminata. Ya para ir finalizando, siguiente diapositiva, por favor. Hay una persona que recibió el alto llamado de Dios y fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el ejemplo para nosotros para alcanzar el supremo llamamiento. Es un hombre que dijo, miren, Dios me puso como ejemplo, porque yo, habiendo sido blasfemo, un hombre perseguidor, injuriador, yo fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Y este Pablo al final dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me resta la corona de justicia que Dios va a darme a mí, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida.
El apóstol Pablo se llamó a sí mismo el primero de los pecadores. Tú y yo debemos entender que no importa nuestro pasado. Dios quiere perdonarte, Dios quiere transformarte. La Biblia dice, siguiente por favor, hijo. La Biblia dice que si Dios es quien justifica, ¿quién es el que condenará? Si Dios es el que murió, Cristo es el que resucitó, ¿quién podrá contra nosotros si solo es la misericordia del Todopoderoso? Así que, mis amados, prosigamos hacia adelante, prosigamos hacia adelante. Siguiente, por favor. En Romanos capítulo 8, versículo siguiente, hijo, por favor. Versículo del 35 al 39. El apóstol Pablo llega a entender y él dice, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Necesitas entender y comprender el amor de Cristo. Como en la cruz Él perdonó tus pecados. Cuando la Biblia habla que Él nos dio vida juntamente, habla del perdón de pecados, pero cuando Él dice que juntamente nos resucitó, habla de la crucifixión del viejo hombre y cómo Él crucificó el hombre viejo de pecado para que tú y yo vivamos en obediencia y caminemos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Hay una gracia especial, hay gracia para obedecer, hay gracia para dejar el pecado, hay gracia para que Cristo se forme. Y dice entonces la Biblia, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Y decía Pablo, en estas cosas yo soy más que vencedor y estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La clave para alcanzar el supremo llamamiento está en su amor, en su gracia, en su favor. Si Dios se te apareciera en sueños y te preguntara, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le dirías? Unos piden sabiduría, otros piden una casa, otros piden casarse, otros piden ser libres de deudas. ¿Qué pedirías tú? Qué lindo fuera pedirle, Señor, permíteme alcanzar el supremo llamamiento y ser tu complacencia, poder terminar la carrera, poder agradarte, poder servirte, poder complacerte. Que no viva para mí mismo, que no viva para alcanzar lo que yo quiero. Podemos alcanzar nuestras metas y aún así ser infelices, pero podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y hacer lo que Él nos manda, y eso nos va a permitir la plenitud. Vamos a hacer una oración. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Quisiera que te lleves en tu mente el pensamiento del salmón. Y le vamos a pedir a Dios que nos permita tener esa experiencia de nacer en Sión, que nos permita como el salmón luchar y luchar hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento, y que no nos conformemos con algo menor a lo que Dios tiene, que podamos encontrar nuestro diseño, que podamos vivir para ser uno, para agradarle, para amarle, para complacerle, que podamos ser lo que Él quiere que seamos y poder ser lo que Dios quiere que hagamos. Déjate guiar por el Señor, deja lo que Él te pide que dejes, obedece lo que Él te pide que obedezcas. Estaba en cierto lugar en otro país
cuando estoy leyendo una porción del profeta Isaías. Y cuando estoy leyendo esa porción, tengo la experiencia de que el Padre me lea la Biblia y yo puedo sentir cómo es el Padre Celestial. A veces es la voz del Espíritu Santo o de Jesús, pero en esta vez es la voz del Padre la que me está hablando. Yo cuando estoy leyendo Isaías, es esa porción que dice: te he puesto por luz a las naciones, te he puesto por pacto al pueblo. Y yo estoy leyendo y estoy llorando a causa de la presencia de Dios. Y cuando, después de que tengo esa experiencia, le pregunto: Señor, ¿y qué significa que me has puesto por pacto al pueblo? Entonces el Señor me dice: te he puesto para que seas la respuesta a oraciones que mi pueblo ha hecho. Y yo dije: bueno, Señor, pues qué lindo, ¿verdad? Y el verso decía: te he puesto para que abra los ojos de los ciegos, para que sea luz a las naciones. Y esa es la parte bonita, ¿verdad? Pero le voy a contar qué tuvo que pasar para llegar a esa parte. Tengo que viajar a un país que no conozco. Este país era Brasil. Y tenía que llegar a una ciudad donde no había nadie, donde no tenía dinero, donde solo me comuniqué con el contacto que me dieron. Y yo tenía que tomar la decisión e irme a ese lugar y creer que la persona me iba a recibir. Pero yo creía que Dios me había llamado. Así que pregunté si iba a llegar a recogerme y no me volvió a contestar. Yo tenía que pasar una semana en ese lugar. Así que no tenía nada para hotel, solo tenía el pasaje de regreso. Así que tenía que tomar la decisión: ¿voy o no voy? Dije: bueno, pues me voy a ir. Y si no llega, pues por 7 días de ayuno no me voy a morir. Y 7 días en el aeropuerto tampoco me voy a morir. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que yo estaba súper emocionado de llegar? Y que dije: sí, yo iré al llamado de Dios, seré luz a las naciones y Dios me va a prosperar y a bendecir en todo lo que haga. No, hermano, no me sentía así, pero creía que Dios era fiel y que me había llamado, y estaba tratando de hacer lo que Él me manda. Y cuando llego, empiezan a salir las personas y hermanos, no había nadie. ¿Y qué hacía? Además de ganas de llorar, de repente: ¿y tú quién eres? Tú eres fulano. Yo soy fulano. Hola. Yo: ay, gracias. Empezó la gira y en una de esas llego a un pueblito, hermanos, en otro lugar. Dios se derrama poderosamente. Y entonces una persona se me acerca y me dice: quiero decirte algo. Y me dice: tú eres respuesta a la oración que yo había hecho. Hermano, eso me conmovió, porque es lo que Dios me había dicho. Proseguir al supremo llamamiento será siempre decirle sí a lo que Él te diga. Y al principio no va a ser emocionante. Vas a pasar quizás dificultades. Las cosas te van a salir quizás al revés. Y al principio parezca que tomaste la decisión equivocada. Pero si eres fiel en obedecer aquello que Dios te manda, muchas personas van a ser bendecidas. Así que vamos a pedirle al Señor que nos permita decirle sí a su voluntad, y que pase lo que pase, nos dé las fuerzas para seguir adelante. Y aunque no se mire respuesta, que el Señor nos permita ser obedientes para alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Díselo, pídele: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Muchas personas
No saben a dónde ir, pero no le han pedido a Dios. Todo lo que están pensando tiene que ver con cosas terrenales. Dile, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y te vas a sorprender cuando Él te hable y te revele su voluntad. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, queremos darte las gracias por permitirnos escuchar que hay un supremo llamamiento, por escuchar que tú quieres que lleguemos a ser uno contigo, que maduremos espiritualmente, que lleguemos, Señor, a esa madurez, a esa estatura del varón perfecto, que podamos ser justos como tú, caminar en amor, en justicia, en verdad, que aprendamos a vivir para ti. Señor, te pedimos la experiencia de poder nacer en Sión, que podamos proseguir para alcanzar el supremo llamamiento y que podamos vivir para honrarte, para amarte, para complacerte, y que como esos salmones, Señor, nadan en contra de la corriente, podamos nadar en contra de la corriente de este mundo, en contra de la opinión de los demás, en contra, Señor, de una cultura que quizás va a estar en contra de tu palabra. Que decidamos vivir la cultura del cielo, de abandonar todo tipo de amor para amarte a ti, y en tu amor amar a nuestra familia, amar a los pecadores y amar a todo lo que tú quieres que amemos. Padre, concédenos esa experiencia de buscar lo mejor de ti, lo mejor que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con una herencia inferior, que podamos obtener todo lo que tú ganaste para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos alcanzar el premio del supremo llamamiento, que podamos abstenernos de todo y que seas tú, Señor, el que cumpla tu propósito en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar un canto. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Decía el apóstol Pablo: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lucha, pelea, no te desanimes,
Dile a Dios que te dé las fuerzas necesarias. Avanza. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas. Dile que te ayude y vas a ver muchas victorias del Señor. Y Él te va a llevar de gloria en gloria, de gracia en gracia. Y si haces lo que Dios te manda, muchas personas serán bendecidas y vas a crecer en gozo, en alegría, en bendición. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra quinta sesión y que se cumpla su propósito en nosotros. Así dice la Biblia: Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, no desampares la obra de tus manos. Bendito sea nuestro Dios. Muchas gracias a todos que nos acompañaron en estas plenarias, a todas nuestras visitas. Queremos decirles que esta es su casa, que nuestro corazón está con ustedes y que queremos que sean bendecidos. Amén.